Padre, te pedimos que nos guíes en este estudio, que seas tú mostrándonos el mejor camino para saber explicar la lección, pero que en definitiva, en tu sabiduría, todos comprendamos el mensaje. A ti la gloria, la exaltación y la adoración por siempre. Amén. La vida de Herodes el Grande, primera parte. El nombre Herodes significa hijo de héroe o descendiente de héroe. Este nació en el año 73 a.C. en Ascalón, ciudad a 53 kilómetros al suroeste de Jerusalén y en plena costa mediterránea. Por esto, usted también conocerá a Herodes como Herodes Ascalonita. El padre de Herodes se llamó Antípatro o Antipas, un hombre rico cuyos ascendientes fueron edomitas. Así Antípatro era idumeo. La madre de Herodes se llamaba Cipro, una mujer nabatea de ascendientes árabes. Herodes, por tanto, no era judío por herencia. Sin embargo, los idumeos, al haber sido conquistados por los judíos en cabeza de Juan Hircano en el 125 a.C., se les impuso la circuncisión y el judaísmo como religión. Así, según Flavio Josefo, historiador judío, los idumeos quedaron asimilados oficialmente como judíos. Otros anotan que quien hizo judíos a la fuerza a los idumeos fue Alejandro Janeo, rey judío, en su periodo de gobierno 103-76 a.C. Sin embargo, los judíos nunca aceptaron a ningún idumeo como parte de su pueblo y menos a Herodes. Antípater, padre de Herodes, era un hombre de gran influencia y poder en Judea. Había colaborado con Julio César de modo especial en la guerra de Egipto contra el rey Ptolomeo. Mitrídates de Pérgamo, con sus tropas auxiliares, se halló en dificultades cerca de la ciudad de Pelusium. Antípatro va en su ayuda con un gran ejército, conformado por soldados libaneses, judíos y árabes, y dando muestras de gran valor, contribuyó notablemente a la derrota de los egipcios, no solo en Pelusium, sino en otras regiones de Egipto. Julio César, luego del triunfo, lo recibió con admiración y gratitud. Por ello lo nombró procurador de Judea en el año 47 a.C., aunque Judea quedaría dependiendo de la provincia de Siria, y Juan Hircano sería sumo sacerdote. Estando de procurador, Antípater nombra a su hijo Fasael gobernador de Jerusalén y a Herodes gobernador de Galilea. Herodes, como dice un historiador español, comenzó a hacer cuchillo de inocentes cuando apenas tenía 25 años y era gobernador de Galilea. El joven Herodes se enteró que unos insurrectos o bandoleros, en cabeza de un tal Ezequías, venía haciendo daño desde hacía tiempo en la frontera de Siria. Era el terror de la zona. Herodes toma su ejército, va contra él, lo agarró y con él no solo a sus secuaces, sino a otros muchos de quienes se sospechaba le daban apoyo. Intrépido, no esperó en hacerles un juicio justo, sino que mandó quitarles la vida a todos. Por esto, Sexto César, gobernador de Siria y vecino suyo, quedó muy agradecido y se hizo amigo de él. El pueblo sirio cantaba en honor de Herodes por su hazaña. Le mostraron acogida y agradecimiento por darles tranquilidad en el territorio. Judíos ricos, en cambio, estaban sobrecogidos de miedo al ver en Herodes una personalidad violenta, osada y ávida de poder. Los ricos reclaman a Juan Hircano sacerdote cómo Antípater y sus hijos Fasael y Herodes actuaban como si fueran soberanos dotados de poderes absolutos, y hacen ver al sacerdote y rey Hircano que Herodes mató a Ezequías y a muchos de los suyos, violando la ley, que prohíbe ejecutar a un hombre, aunque sea un malvado, si previamente no ha sido condenado a este castigo por el Sanedrín. No obstante, él, sin haber obtenido el permiso de Hircano,
se atrevió a hacerlo. El pueblo judío se le vino encima a Hircano y lo presionaron para que lo trajera ante el gran consejo de ancianos. Se le reclamó también al sacerdote que Herodes mató a gente sin saber si eran o no bandoleros. Gente inocente por la que reclamaban seriamente los familiares a Hircano en el templo. Debía llamarse a juicio para que aclarara los crímenes, y así sucede. Herodes se presenta en el Sanedrín. Llega con guardia y vestido de púrpura como si él fuera a juzgar y no el que iba a ser juzgado. Parecía rey. Nadie se atrevía a decir nada en el gran consejo. Quedaron pasmados ante la entrada imponente de Herodes. Samea o Semeia, uno de los ancianos del consejo reconocido como temeroso de Dios, dijo que no se espantaba al ver al joven llegar con escolta, pues cada uno hace lo que puede para su seguridad. No debe sufrirse por su arrogancia. Un reo lo que muestra es compunción del semblante y clama misericordia. Herodes llegó con rostro festivo, vestido elegante, altivo. Desprecia aquella justicia. Parece más el que va a juzgar y no el que va a ser juzgado. Herodes se enfrenta a una acusación de asesinato y debe responder ante tan grave imputación. Y allí está revestido con la cabeza adornada por una cabellera atusada y haciéndose rodear de soldados armados, para si fallamos en contra de él conforme manda la ley, matarnos a nosotros y salvarse él por un acto de fuerza contra la justicia. Pero no es a Herodes a quien yo reprocharía este comportamiento, a saber, poner su conveniencia por encima de la ley, sino a vosotros y al rey que le otorgáis tanta impunidad. Y termina anotando Samea, si le guardáis la vida, os quitará las vuestras, os cortará las cabezas. El consejo se animó en vista de aquellas palabras y decidieron condenar a Herodes. Pero Juan Hircano, sacerdote, lee una carta que le envió Sexto César, el gobernador de Siria. Carta en donde le exigía que absolviera a Herodes de la acusación que era objeto y amenazándolo si le desobedecía. La carta de Sexto César debía tenerse en cuenta porque él había recibido mayor autoridad en la región que Juan Hircano. Hircano, ante tal carta, logró aplazar la reunión para el día siguiente sin recibir ninguna crítica de boca del Sanedrín. Ahora buscaba dejar libre a Herodes, puesto que no solo lo quería como a un hijo, sino que no debía quedar mal con Sexto César. Y además, sabía que le vendría juicio de muerte a Herodes, así que le informa secretamente y le sugiere huir. Herodes escapa y se libra de la sanción. Llega donde Sexto César en Siria, quien lo pone a gobernar Celesiria en las cordilleras del Líbano, aunque le tocó pagar al rey una buena cantidad de dinero. Se dice que fue más una compra que un libre nombramiento. Con apoyo de Sexto César, que le dio un ejército, Herodes decide vengarse de Hircano y de los judíos que lo enjuiciaron, así que decidió atacar la ciudad de Jerusalén. Pero su padre Antípatro y su hermano Fasael lo detuvieron y lo convencieron para que no realizara tal acción. Del año 43 a.C., cuando asesinan al padre de Herodes, Antípater, hasta el año 37 a.C., que comienza a gobernar en Judea, Herodes va a sufrir un tiempo de conflictos y enfrentamientos, no solo con soldados romanos, con gente de Roma, sino también con la clase gobernante judía y contra Antígono II, gobernador de Judea, en nombre de los partos que la habían tomado a la fuerza. Para entender cómo llega Herodes a ser rey de Judea, se dan varios eventos importantes. El primero en marzo del 44 a.C. Julio César, que iba a una reunión senatorial, es asesinado por senadores romanos que no lo querían en el trono, en el poder. Allí, a los pies de la estatua de Pompeyo, cae acuchillado Julio César. Ahora, Cayo Julio César Octaviano y Marco Antonio
se pelearán el cargo dejado por Julio César. Querrán ser cada uno el gobernante de Roma. Lucharán por esto. Marco Antonio y Octaviano entran en relaciones críticas, pero al final dejan a un lado su rivalidad y forman en el año 43 a.C. un triunvirato. Roma será gobernada por 3 personas: Marco Emilio Lépido, Marco Antonio y Cayo Julio César Octaviano. Marco Emilio Lépido gobernará África, Cayo Julio César Octaviano gobernará Occidente, se queda en Italia, se queda en Roma y toma la gran región que incluye Portugal, España, Francia, Alemania, Italia y otros países. Marco Antonio domina Oriente, le toca a Grecia, Asia Menor y Oriente Medio. Palestina queda en manos de Marco Antonio. En el 41 a.C., Marco Antonio va a Siria y se queda aquí. Herodes se había ganado su favor y Antonio nombra a Fasael y a Herodes tetrarcas del territorio judío. Hircano era sacerdote de la región, pero Antígono, un descendiente macabeo, queriendo ser gobernador de Judea, negoció con los partos, les prometió 1000 talentos y 500 mujeres si le devolvían el poder, sustrayéndoselo a Juan Hircano y aniquilando a Herodes y su familia. Lo apoyan militares partos, Pácoro y Barzafarnes. Con su ejército de partos atacan a los hermanos de modo violento. Ganan la batalla en Judea. Marco Antonio, que tenía la decisión de acabar con los partos, se distrae con Cleopatra y no llega a liberar a Judea de sus enemigos partos. Antígono ahora domina Judea con el apoyo de los partos. En esa posición llama a Fasael, a Hircano y a Herodes a un diálogo de paz. Él estaba acompañado de su ejército. Quería mostrar benevolencia hacia ellos. Herodes los previene, pero ellos van, acuden a la cita en un campamento cerca a Jerusalén, pero son apresados. A Hircano, Antígono da la orden que le corten las orejas para inhabilitarlo en el ejercicio del sumo sacerdocio, y Fasael, en vista de que sabía que le iban a quitar la vida, se suicida, estrella su cabeza contra rocas. Herodes huye con su familia a Masada, la fortaleza cerca al Mar Muerto. Está con su prometida, su hermana, el hermano menor de su prometida, Aristóbulo, la madre de su prometida, Alejandra. También lleva criados, parte de sus bienes y un pequeño ejército. A estos los deja en esta fortaleza. Tiene la intención de ir a Roma y necesita ayuda económica. Encuentra tal ayuda en Cleopatra. Ella quiere tenerlo cerca. Herodes se dirige a Roma a visitar a Marco Antonio. Este ya lo conocía bien. Llega y Herodes le cuenta la situación de Oriente. Los partos dominan y se ofrece a librar la región de ellos y Roma le da el apoyo militar. Marco Antonio promete apoyarlo sin duda. Él ha recibido un buen trato de Antípatro, padre de Herodes, cuando fue gobernador de Judea. Herodes le ha dado una gran suma de dinero que le llevó, pero también lo motiva la ira que sintió porque los partos le habían quitado parte del territorio. Antonio se las ingenió para que Cayo Julio César Octaviano apoyara la decisión y para que el Senado diera su consentimiento. Herodes, en sesión formal del Senado, es declarado rey de Judea en el año 40 a.C. Herodes manifiesta su acogida por Marco Antonio al ir a la colina capitolina y presentar su ofrenda de agradecimiento ante la gran estatua del dios Júpiter. El decreto senatorial es depositado en el templo. Antonio le celebra un gran banquete. Se sella su unión con los romanos y sus deidades. Pero para empezar a reinar, Herodes debía quitar de en medio a Antígono II y a los partos. Así que tiene que ir con un ejército para poder alcanzar este fin. Roma lo apoya. Herodes viene a Judea, invade Galilea y la toma, pero este proceso se va a truncar. Los romanos no le seguían como debían. Lo abandonaron para pelear otras batallas. Inclusive, él mismo tiene que ir a Samosata
y dejar su meta de conquistar su territorio dado por Roma para ayudar a Marco Antonio enfrentando a los bárbaros. Herodes, tras un valiente combate, terminó con la situación. Marco Antonio le exalta por su valor y le rindió homenaje. Cumplida su misión, Marco Antonio envía al general romano Socio para que ayude a Herodes en su conquista de Palestina, en donde estaba José, hermano de Herodes, peleando contra Antígono. No sorprende que Antígono comprara al general romano Ventidio, quien se lanzó contra el ejército de José y lo diezmó, y luego lo remata Antígono, lo apresa y lo asesina. Herodes quiere vengar la muerte de su hermano y lo va a lograr. Toma Palestina menos a Jerusalén, pero finalmente, en el año 37 a.C., acampa al pie de Jerusalén, la sitia, va a Galilea, se casa con Mariam I y regresa a Jerusalén. La conquista con ayuda de Socio. Habían quitado de en medio a Ventidio por traidor. Esta decisión la respaldó Marco Antonio. Antígono cae a los pies del ejército romano, comandado por Socio y Herodes, es apresado por Socio y le pide clemencia. Ahora la mayor preocupación de Herodes en aquel momento era zafarse de sus aliados romanos cuanto antes, pues temía a la rapiña romana que iba contra sus intereses. A los militares romanos, en cabeza de Socio, se le llenaron los ojos al ver las riquezas del templo, pero Herodes interviene. A través de donaciones y costosos regalos, convenció a Socio para que no tomara los objetos sagrados del templo. Estos se retiran sin problemas. Antígono es tomado y llevado por Socio a Antioquía. Antonio lo mete en prisión. Herodes, temiendo que Antígono reclamara al Senado sus derechos por ser un descendiente de reyes, lo que él no era, dio a Marco Antonio una buena suma de dinero para persuadirlo a que lo ejecutara. Marco Antonio lo complace, le aplica la pena capital al sacerdote Antígono. Así muere el último descendiente macabeo o asmoneo. Herodes por fin se ve libre de todo temor de perder su reino con la muerte de Antígono en Antioquía. En el año 37 a.C. comienza realmente su gobierno en Judea. Pero ese mismo año el rey Malco de Arabia Nabatea decidió invadir Judea. Esto lo narra Flavio Josefo. Sin embargo, Herodes cruzó el Jordán y acampó en Filadelfia. Derrotó a los árabes y fue tal su victoria que todos los de aquella región lo deseaban por señor. En el año 36 a.C., Marco Antonio cede a Cleopatra la ciudad de Jericó en el valle del Jordán. Esta mujer era un problema para Herodes porque tenía en la mira a Judea. Jericó era conocida como la ciudad de las palmeras, muy rica en dátiles y en bálsamo. Pero esta reina no se tomó personalmente a la ciudad de Jericó. Dejó que Herodes la administrara, pero que le enviara anualmente 200 talentos. Ella iba a Jericó muy ocasionalmente, y en una de sus visitas, Herodes la recibió con honores. Ella le había coqueteado antes, y Herodes temía por Marco Antonio, y porque la reina estaba aliada con su propia suegra, con la que conspiraba contra Herodes. Y por otro lado, Herodes sabía que Jericó era el primer paso de Cleopatra para sus fines conquistadores de Judea. En Jericó sucede lo dicho. La reina enamora de frente a Herodes, pero este, muy astuto, la evade, le da muchos regalos, buena atención. La reina, al no lograr nada con Herodes, regresa a Egipto. Herodes la resguarda de regreso, pero es precavido. Ya pensaba en matar a Cleopatra por verla como un peligro para su reino, pero no lo llevó a cabo por Marco Antonio, que podía tomar represalias contra él. Aunque le hizo ver a Marco Antonio que la reina egipcia era un grave problema para él y para sus deseos de gobernar Roma, y hasta le sugirió matarla. Herodes sabía que Cleopatra era su enemiga, y en el momento oportuno se le podría venir encima apoyado por Marco Antonio.
Ya el rey de Judea sabía que por conspiraciones de Cleopatra, muchos notables sirios fueron ejecutados por Marco Antonio y sus bienes pasados a Cleopatra. En el año 36, Cayo Julio César Octaviano quería ser el único gobernante de Roma. Quita de en medio a Marco Emilio Lépido, además lo obligó a apartarse de la vida política romana. Pero allí en Roma, Cayo Julio César Octaviano, frente al Senado, hace quedar mal a Marco Antonio. Le informa al Senado que éste se ha unido a la egipcia Cleopatra, que buscaba poder y dominio, y que Marco Antonio cedía a sus pretensiones. Cayo Julio César Octaviano ridiculiza a Marco Antonio ante el Senado, lo declara un manipulado por Cleopatra, un títere de Cleopatra, envenena al Senado. Es tanta la influencia que al final el Senado le ordena a Cayo Julio César Octaviano para quitar de en medio a Cleopatra. Pero se sabía que ir contra Cleopatra era ir contra Marco Antonio. Así que Cayo Julio César Octaviano toma su ejército y lo envía contra Marco Antonio y Cleopatra en cabeza de su gran general Marco Vipsanio Agripa. Agripa, Cleopatra y Marco Antonio entran en una batalla sangrienta. Mueren muchos romanos, pero Marco Antonio y Cleopatra son derrotados. Recordemos la famosa batalla de Accio o de Actium en el año 31 a.C. En vista de su derrota, Marco Antonio y Cleopatra huyen. Primero sale la reina y luego detrás Marco Antonio. Ellos saben que serán perseguidos por Cayo Julio César Octaviano. El año 30 a.C., Marco Antonio se suicida, se pasa a espada. Y luego la reina Cleopatra, en su propio mausoleo, después de algunas circunstancias que suceden, se deja morder por una serpiente venenosa. Ninguno de los dos quería ser presentado a Roma por Cayo Julio César Octaviano como trofeo de guerra. Las tropas de Antonio se someten a Cayo Julio César Octaviano, quien queda señor del Imperio Romano. El pueblo y el Senado le rindieron grandes honores y le dieron títulos y cargos de gran responsabilidad. Cayo Julio César Octaviano ahora será César Imperator, príncipe del Senado, tribuno del pueblo, gobernador perpetuo de las provincias romanas, Augusto, gran pontífice y padre de la patria. Gobernará Roma del año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Con Octaviano en el poder, Herodes quedó en una difícil situación, pero se las jugó todas. Quería mantenerse en el gobierno de Judea. Así que aprovechando que Cayo Julio César Octaviano estaba en la isla de Rodas organizando los asuntos de Egipto y alrededores, el rey de Judea va a visitarlo. Era el año 30 a.C. Se presenta con su imponencia de siempre, pero al llegar se quita su corona, la tira a los pies de Octaviano y se arrodilla ante él. Muy inteligentemente le habló a Octaviano de cómo había sido leal a Marco Antonio, lealtad que le declaró también a él. Proclamó abiertamente que esa misma bien probada lealtad él estaba dispuesto a dársela. Trataba de mostrar con ello cuán útil podía ser para aquellos a cuyo lado se ponía. Octaviano quedó impresionado con la sangre fría de Herodes y consideró que le serviría si seguía siendo amigo de Roma. Así que lo confirma como rey de Judea. Es interesante que Herodes se gana la amistad de Octaviano y de Vipsanio Agripa, el más cercano al emperador. Va a ser el segundo amigo del gobernante romano. Herodes, en definitiva, se va a mostrar como todo un vasallo de César Augusto, rindiéndole honores, dándole regalos y brindándose de apoyo de él en sus salidas. Esto hace que Augusto le favorezca, le amplíe el territorio de su gobierno, le va a anexar Jericó, Gadara y Gaza, que estaban en manos de Cleopatra, y más tarde, en el año 23 a.C., le dará los territorios del noreste, Batanea, Traconítide y Auranítide.
Herodes administrará un amplio territorio y lo va a hacer sin amenazas serias de afuera. Su gobierno se desarrollará sin dificultades con Roma. Flavio Josefo, en su libro 15 de Antigüedades de los Judíos, muestra que el reinado de Herodes fue profetizado por un esenio llamado Manahem. Dice Josefo, un esenio de nombre Manahem, quien aparte de dar fe de las más excelsas virtudes con su conducta, tenía el don divino de la predicción del futuro. Al ver Herodes, todavía niño, que se dirigía a la escuela, lo saludó calificándolo de rey de los judíos. Pero Herodes, creyendo que lo confundía con otro o que se reía de él, le hizo saber que él era un simple particular. Pero Manahem, con una suave sonrisa y dándole un ligero azote en las nalgas, le dijo, «Sabe que a pesar de ello será rey y llevará con acierto el gobierno puesto que Dios te ha honrado con él». Piensa siempre en los azotes de Manahem, en la idea de que ello constituye la señal del cambio de tu destino, puesto que tal pensamiento te será sumamente beneficioso, siempre que gustes de la justicia y la piedad para con Dios y de la bondad para con tus semejantes. Pero la verdad es que yo, que lo conozco todo, sé que tú no actuarás así. Sobresaldrás con éxito, conseguirás fama eterna como ningún otro, pero te olvidarás de la piedad y de la justicia. Y esto no pasará inadvertido a Dios, debido a que la cólera que tu comportamiento le va a producir, la tendrá en cuenta al final de tu vida. Hasta ahí la narración de Josefo. Historiadores consideran que Herodes había nacido para gobernar dotado de un vigor y fortaleza excepcionales. Fue un excelente jinete y gran cazador, temido en los combates. Su lanza regresaba a casa incansable y sus flechas rara vez erraban el blanco. Fue entrenado en la guerra desde la juventud. Era alocado, apasionado, duro e indómito por naturaleza. No conoció la ternura y los sentimientos delicados, y cuando era necesario, actuó con mano de hierro, aún a costa de ríos de sangre. Herodes tuvo un gran sentido de la oportunidad para poner en práctica medidas en cada situación. Fue duro e intransigente con sus súbditos, en cambio, sumiso y complaciente con sus superiores. Para él era vital mantener la amistad con los romanos en todas las circunstancias y a cualquier precio. Herodes va a hacer de Judea un estado cliente, es decir, un estado que estará subordinado económica, política y militarmente a Roma, aunque Roma le dio ciertas libertades. Con él, la región va a sufrir transformaciones, pero también experimentará la crueldad de su tiranía. Herodes siguió unos principios para él importantes. Él decía, es justa y legítima la dominación romana. Para los judíos la sujeción al gobierno es un deber. Y en tercer lugar decía, sin faltar a la conciencia, se podía, en ciertas condiciones, seguir costumbres paganas. Finalmente tengo que hacer una aclaración. A Herodes se le conoce en la historia como el Grande. El origen de este apelativo se encuentra en un texto de Flavio Josefo en Antigüedades Judías. En él se habla de la dinastía herodiana y donde por 2 veces se le llama así para distinguirle de los demás miembros de su familia. La expresión griega megas, grande, ha podido en este caso aplicarse a Herodes, según creen algunos autores, simplemente por el hecho de que este personaje era cronológicamente el mayor de su linaje frente a los otros Herodes, sus descendientes, que llevaron este nombre. Pero más acertado parece ser que tal expresión referida a Herodes es como reconocimiento de ser el rey más importante de la dinastía, distinguiéndole así de los demás, sin que por ello se trate de atribuir a Herodes un título especial de grandeza histórica en el ámbito universal, como en el caso de Alejandro el Grande o de Carlo Magno. De cualquier forma, es indudable también
que Herodes el Grande se vio revestido de una cierta magnificencia y grandeza, que su obra de gobierno fue eficaz y que en sus días el país de Judea, dentro de sus dimensiones, alcanzó cierta grandeza. Debe pues mantenerse el título como algo que caracteriza históricamente a Herodes, aunque él va a vivir verdaderas miserias humanas que veremos más adelante. Los Herodes constituyen 4 generaciones de reyesuelos del Antiguo Oriente. Que quede claro que el fundador de la dinastía es Herodes el Grande y es él el que se nombra en los evangelios como el gobernante de Judea cuando nace Jesús. Eso lo narra Lucas y Mateo. Finalmente, es Mateo quien en su evangelio amplía sobre el carácter astuto y receloso del rey de Judea y su actuación sin escrúpulos. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 2. Gracias te damos, Señor. Ha sido una oportunidad que tú nos das para seguir aprendiendo de estos hombres que aparecen en la Escritura y que definitivamente frente a ellos tú te glorificaste. Protegiste a tu pueblo y lo llevaste siempre de triunfo en Cristo Jesús. Amén.